o sea, es un proyecto tanto de Garbiñe Ortega como mío, aunque la idea fue de ella y la propuesta vino de ella. Pero lo curioso es que ambos estábamos trabajando en paralelo, por separado, de tiempo atrás, en proyectos que tenían que ver con las correspondencias. Garbiñe estaba trabajando en un libro dedicado a un cineasta que se llama Bruce Bailey, en un libro, en un ciclo de películas. Tuve la oportunidad de conocerle y de acceder a su archivo, bueno, que estaba sobre todo en su garaje, en cajas, y ahí había muchísimo material de los 60 y 70 sobre todo, y parte de ese material eran correspondencias con cineastas, porque Bailey fue el cofundador de Canyon Cinema, de la cooperativa de San Francisco. Y yo por mi parte estaba trabajando en un libro monográfico dedicado a una de las cineastas del ciclo, Janet Muñoz, y de hecho varios de los colaboradores son cineastas y están también en el ciclo y conforman una especie de comunidad. Ella tenía un proyecto que se llamaba Envíos, que era un proyecto precisamente de correspondencias filmadas, que empezó en 2005 y que sigue abierto, sigue en curso. Son correspondencias filmadas que no reciben ninguna clase de respuesta concreta o a veces ninguna respuesta. Entonces me parecía muy bonito, aparte de que me encantaba su cine, el hecho de que todos estos cineastas y otras personas que no son cineastas también, pero que conformaban una especie de comunidad más o menos flotante, más o menos secreta, por decirlo así, pudiesen devolverle de alguna forma todo lo que ella les había aportado con esas pequeñas películas que enviaba a lo largo de los años, ¿no? Entonces este proyecto también tenía mucho que ver con la forma de la correspondencia y de ahí, bueno, yo creo que Garbiñe sintió que había una afinidad porque ya nos conocíamos, pero hacia esa dirección en concreto, y ya tenía eso en la cabeza, me lo propuso, a mí me pareció maravilloso. En cuanto al ciclo fue como una especie de fogonazo y aparecieron cientos de películas inmediatamente, que de hecho lo más complicado fue como reducirlo a estos 7 programas. Y sobre el libro, bueno, fue como empezar a abrir, como el que hace la lista a los Reyes Magos, y ver qué quieres hacer y luego qué puedes hacer, ¿no? Pero, pero sí, o sea, empezó así y ya ahí pues se fue todo expandiendo hacia todas las direcciones posibles. En el caso del ciclo, en un principio queríamos cruzar cosas que históricamente, digamos, han estado siempre separadas y pensamos que debían estar unidas. Por ejemplo, una de las ideas, que al final no ha resultado y ahora explicaré por qué, era mostrar en una misma sesión uno de los Kinopraf de Asiya Bertov con Lettres Iberie de Chris Marker, que es, digamos, la primera correspondencia, la primera carta filmada desde un punto de vista histórico, como dentro del canon, ¿no? La primera película sobre la que escribe André Bazin diciendo aquí hay algo diferente, y ese algo era el hecho de que fuese una carta que se enviaba. Por otro lado, también en paralelo el libro y el ciclo, lo que sí que había era una especie de historia de la correspondencia filmada no escrita, imaginaria, que comenzaba, digamos, en los Lumière, con los operarios de los Lumière. Pensábamos que esas serían, con toda probabilidad, las primeras correspondencias filmadas, sobre todo las películas de viaje que enviaban desde distintas partes del mundo, que en sí eran como postales, porque incluso a nivel de escala y de formato y de duración instantánea tenían como todo el sentido. Y de ahí, como había pequeños puntos, por ejemplo el ciclo Songs de Stan Brakhage, que eran películas hechas en 8 milímetros, para poder precisamente hacer varias copias y luego regalarlas, y que los que la recibían pudiesen proyectarla con aparatos amateurs. Y estuvimos como rastreando, ¿no?, esos puntos de inflexión o esos momentos importantes en la historia. Pero bueno, en el caso del libro sí que es verdad que esa familia tenía que abrirse mucho más porque, bueno, es un libro histórico, o sea, no queríamos centrarlo en una sola comunidad, en la comunidad del cine de vanguardia, del nuevo cine americano, no.
Era como, tenía que estar desde Lumière hasta Cocteau, hasta, bueno, Chaplin, Bertov, Eisenstein, y de ahí pues eso, Godard, Garrel, y luego pues abrirlo, porque nosotros tenemos también como una zona de confort, que es esa, es sobre todo el cine experimental, desde los 50, 60 hasta ahora, ¿no? Pero precisamente se trataba de no ir a lo fácil para nosotros. Y lo no fácil era acceder a todos esos archivos, a todas esas grandes instituciones, Instituto Lumière, Instituto Jean Vigo, Flaherty, y empezar a investigar qué había ahí. Eso era lo complicado. Y eso es lo que más trabajo ha llevado luego, obviamente, porque no puedes estar en todas partes, en todos los países, viajando de un sitio a otro. En el libro sí que es verdad que casi todo el material que hay son correspondencias en estricto sensu, ¿no? No hay ni siquiera cartas abiertas o cosas de este tipo. Y la mayoría son cineastas, hay algún actor, hay algunos poetas, que no todos son cineastas, pero la mayoría sí. Ahí hemos sido como muy selectivos y siempre hay un destinatario. En el ciclo no, en el ciclo de hecho hay muy pocas cartas como tal, en el sentido de que las películas, casi todas las del ciclo, no fueron ni filmadas ni montadas pensando en una persona en particular y ni siquiera a veces enviadas. Y sin embargo hay algo que está en la base de la propia forma, en los elementos de la película, en los bloques, en la construcción, que permite que ese trabajo, si se puede jugar un poco con la polisemia de los títulos, y si pudiésemos cambiar un título por otro, si de repente quisiéramos titularla nosotros o el cineasta Carta A, la película lo permitiría. Hay muchísimas películas que no van a permitir eso, obviamente, pero en estos casos hay una serie como de elementos. Uno era, por ejemplo, la idea de miniatura, otro era esto que decía de la idea de instantánea, por supuesto la idea de fugacidad, películas que funcionen como cápsulas de tiempo, películas que funcionen como ofrendas. Todo esto iba a permitir, de alguna forma, tener como un campo mucho más expansivo, porque no existen tantas cartas filmadas como tal. Existen eso, películas que se hacían y una vez hechas, el cineasta pensaba voy a regalarla a alguien o le voy a dar una copia o simplemente la voy a enviar para ver qué le parece a esta persona y al final se convertía en un regalo para esa persona porque era la primera que la veía, cosas así. En el caso del libro no, en el caso del libro son como cartas que se terminan publicando en algún medio o que están en un fondo de una colección. Sí que es verdad que este paso de lo privado a lo público es bastante interesante, por ejemplo en el caso de Fragmentos amorosos de Janet Muñoz, que es una película que en cierto modo ya existía, pero no así, o sea, no con este título ni con este montaje. Eran rollos que ella había filmado con su hija entre el año 2001 y 2003, que solo habían visto ellas dos, y que cuando yo le expliqué este proyecto en el que estábamos trabajando y pensamos por qué había tan pocas mujeres cineastas que fuesen madre y que hubiesen filmado a sus hijos o hijas, precisamente es como la pregunta la rebotó a ella misma, en plan, bueno, en ninguna de mis películas, en una de sus películas sale muy fugazmente su hija, pero en ninguna es raro, no he hecho ningún envío a mi hija. Entonces yo le pregunté, ¿y no le filmaste siendo más pequeña? Y me dijo, sí, pero ahora mismo no tenemos como esa distancia, ¿no? Es un material totalmente íntimo. Pero se quedó con eso en la cabeza, empezó a revisar bobinas y encontró que había una película ahí, empezó a hacer algunos montajes y se lo enseñó a su hija y se dieron cuenta que había pasado suficiente tiempo y al final es como una especie de liberación en la que la película ya como puede salir de ese ámbito de la casa, de esa estantería y puede compartirse. Entonces, bueno, es una frontera como muy difusa, yo creo, en el que sobre todo, si es posible, las dos personas se tienen que sentir cómodas
sobre todo la persona retratada. Y en ese momento ya es como, también no hay vuelta atrás, ¿no? Es como, ya es una película en sí, no es solo una correspondencia privada. Pero bueno, de todas formas en el libro no hay ninguna carta que se haya publicado donde una de las dos personas no fuese consciente de que se iba a publicar en algún momento. Así que eso se ha respetado. Por el lado del ciclo, yo no sé cuántas películas teníamos, pero andamos, yo creo, por los 50 o 60 programas. Bueno, y para hacer un ciclo sobre las correspondencias en el cine se necesitarían, de hecho, 6 meses, como mínimo, estar viendo un programa cada día para tener una idea, porque ya digo que es algo bastante complejo y no necesariamente son correspondencias en el sentido literal, sino que es la forma, el núcleo, la base, lo que da pie a poder pensar en ese tipo de películas en tanto que cartas. En el caso del ciclo no hay repetición posible porque, salvo por ejemplo la sesión que se proyecta hoy, que parte bastante de todo el juego preposicional, la palabra para, y luego pues todo ese tipo de títulos de algunas películas de Jonas Mekas o Sol Levine, notas para, nota de, carta a, literalmente, no sé, pero siempre jugando con la idea de algo pequeño, de un esbozo, de algo que se hace sobre la marcha, de manera poco pensada. Salvo esa sesión, el resto son muy distintas. Hay una sesión dedicada entera a padres, madres, hijos, hijas, ahijados e hijadas, donde sobre todo se ven niños, pero están filmados de manera tan distinta. De hecho, solo en 3 de las películas eran hijos o hijas de los cineastas, en el resto de casos no. Entonces ya ahí había como un juego todo el rato en el que el espectador tenía que intentar adivinar si esos niños eran o no hijos, por la manera de filmarlo, por la distancia, por la intimidad o no que se establece. Digamos que todos los programas son muy diferentes y trabajan con conceptos distintos y no son cartas en sentido literal. O sea, si uno lo ve fuera de este ciclo, todo esto, no pensaría que estamos viendo un programa de correspondencias, probablemente. La cosa es contextualizarlo así, bueno, y explicar sobre todo eso, cuáles son las relaciones que se han ido estableciendo entre cada película y entre cada programa. En el caso del libro tampoco era nada repetitivo porque, o sea, hay cartas súper distintas. Hay desde cartas de amor, por ejemplo, de Jean Cocteau a Jean Marais, hasta correspondencias que se han mantenido durante varias décadas, hasta cartas de un cineasta que está saludando, digamos, a otro cineasta más joven que hace una primera película, o cartas de rodaje, en mitad de un rodaje, explicando algo a un operador, un director de fotografía. No sé, hay cartas muy, muy diferentes. O una carta, por ejemplo, de Lumière a Méliès, que son como las dos vías del cine que se abren desde el principio y de repente encontramos una carta en la que invita a Méliès a ser el padrino de su nieto, que es algo como totalmente insospechado cuando la gente siempre creyó que había como esa especie de rivalidad. Entonces, aparte todo el trabajo de documentos, no solo de manuscritos, sino también de fotografías y de todo lo que acompaña, lo que hay alrededor de las cartas y de esas películas, da una variedad increíble al libro. O sea, lo que era incluso complicado encontrar una estructura donde se repitiesen una serie de elementos, ¿no? Porque cada carta es un mundo en sí mismo y abre como muchísimas cosas. Había cartas como muy teóricas también de cineastas que a lo mejor se encontraban en un momento en el que estaban un poco perdidos y escribían otro cineasta intentando ver una luz y a través de esa correspondencia un camino que seguir. Entonces es eso, hay cartas desde cartas de amor hasta cartas súper teóricas, con lo cual no había esa sensación de repetición en ningún momento. Nosotros leíamos cada carta y era totalmente diferente. Entonces lo difícil ha sido eso, como encontrar la estructura. También quería decir que Nuria, la maquetadora, es como la tercera persona que ha hecho este libro y de hecho por eso firma también la introducción, porque conceptualmente, tal y como está pensado,
Sin ella el libro no existiría, se nota que lo ha hecho ella. Nuria estaba en Barcelona, con lo cual ha sido una correspondencia a tres, hacemos los Skype a tres y era una locura por ese lado. Pero bueno, a veces también es verdad que se trabaja mejor así, con esta forma de correspondencias precisamente desde la distancia. O sea, para mí estar en el mismo sitio y hacer una reunión in situ no significa que las cosas tengan por qué ir mejor. A mí me ha gustado esta manera de trabajar y de hecho suelo trabajar así normalmente, entonces muy bien.